¿Puede el silencio volverse más letal que la violencia visible? En Burkina Faso, la noticia estremeció solo después de un vacío inquietante. Yolande Vivienne Compaoré, exministra de peso y figura clave en décadas de historia política, fue asesinada en su propio hogar. Pero el Estado no reaccionó al instante. Transcurrieron varios días antes de que llegara cualquier comunicado oficial, y cuando finalmente apareció, fue frío, escueto, sin detalles, sin una explicación concreta sobre las circunstancias, sin una sola línea dedicada al contexto de su muerte. Ese retraso, ese silencio denso y deliberado, no fue casual. Cuando una muerte sacude las estructuras más profundas, el Estado calcula cada palabra, porque revelar demasiado, demasiado pronto, puede ser tan peligroso como callar por completo. En sistemas frágiles, el silencio no es inocencia, es táctica. El mutismo estatal convierte una tragedia privada en una alarma pública. ¿Quién decide cuándo llorar en voz alta y cuándo enterrar el dolor en secreto? ¿Qué se protege y qué se arriesga cuando el poder dicta quién merece ser recordado y quién debe desaparecer en la sombra? El asesinato de Compaoré no es un crimen aislado. Expone cómo el pasado irresuelto de un país puede resurgir, y cómo el Estado, al elegir cuándo y cómo hablar, revela tanto como oculta acerca de quién controla realmente el destino nacional. Aceptar la versión incompleta es permitir que el poder evada cuentas y, al hacerlo, renunciar a la verdad. Ignorar el contexto es legitimar un sistema donde el silencio puede ser tan mortal como cualquier arma visible. Para comprender lo que hay detrás de este silencio, retrocedamos juntos y examinemos los pasos que nos trajeron hasta aquí. La historia de Compaoré no se entiende sin mirar atrás. Todo comenzó mucho antes de aquel día fatídico. Burkina Faso. Un país donde la violencia y la incertidumbre son parte del día a día. En la capital, Ouagadougou, la gente ha aprendido a moverse con cautela, guiada por rutinas forjadas a lo largo de décadas de inestabilidad. Cuando cae la noche, las puertas se cierran por seguridad, pero también por respeto a un pasado que nunca termina de marcharse. Un ejemplo revelador de esa cultura del silencio y la cautela se vivió durante la Revolución de 1983, cuando Thomas Sankara llegó al poder. La población, acostumbrada a los cambios bruscos, comenzó a desarrollar una especie de sexto sentido para detectar cuándo era mejor callar y cuándo era posible alzar la voz. A pesar de la retórica revolucionaria, muchas historias quedaron sin contar y heridas profundas nunca se cerraron. En este escenario, nombres como Yolande Vivienne Compaoré parecen haber desaparecido del primer plano. Compaoré no era una figura mediática ni una opositora ruidosa. Su verdadero peso surgía del conocimiento íntimo de los engranajes del poder, algo que rara vez se exhibe, pero que nunca deja de influir. Durante años, Compaoré ocupó cargos estratégicos lejos de los reflectores. Su papel en comités parlamentarios, sobre todo en defensa y relaciones exteriores, la convirtió en depositaria de información delicada. Sabía cómo se sostenían los frágiles equilibrios entre civiles, militares y actores extranjeros. Conocía los secretos que el Estado enterraba y las historias que quedaban fuera del relato oficial. Tras el colapso abrupto del régimen en el año 2014, muchos altos funcionarios se esfumaron de la vida pública. Pero el olvido nunca es total. Figuras como Compaoré siguieron existiendo como archivos vivientes de una época que el país nunca se atrevió a enfrentar por completo. Personas alejadas del poder formal, pero esenciales para entender las sombras persistentes en la política burkinesa. Aquí reside el verdadero peligro. Si el pasado no se resuelve, puede regresar en cualquier momento, trayendo consigo amenazas para los gobernantes actuales y para toda la sociedad. El asesinato de una exministra no es solo un crimen aislado, es una advertencia. Los silencios del Estado no solo esconden nombres, protegen la continuidad de un sistema tan frágil como resistente. Para comprender la magnitud de este tipo de silencios, pensemos en ejemplos históricos. En Argentina,
Durante la dictadura militar de 1976 a 1983, el Estado utilizó el silencio como una herramienta de poder. Las desapariciones forzadas de miles de personas se manejaron con absoluto sigilo, y el Estado no reconoció oficialmente estos crímenes hasta que la presión social e internacional fue imposible de ignorar. Aquella omisión deliberada se convirtió en una herida nacional que aún hoy, varias décadas después, sigue marcando la identidad del país. Ahora, el eco de la muerte de Compaoré atraviesa los pasillos oficiales y los cafés discretos de la ciudad. ¿Quién se beneficia realmente de su silencio definitivo? En sistemas frágiles, el pasado nunca muere, se esconde, esperando el instante adecuado para emerger. La muerte de Yolande Vivien Compaoré no fue consecuencia directa de sus acciones recientes, sino del peso simbólico que cargaba. Ella encarnaba la frontera desdibujada entre el antiguo régimen y el nuevo orden en Burkina Faso, una barrera que jamás se cerró por completo. Su sola existencia era un recordatorio incómodo de que la transición fue más una ilusión que una ruptura real. El caso de Compaoré recuerda, en cierta medida, a la muerte de Anna Politkovskaya en Rusia en el año 2006. Politkovskaya, periodista crítica con el Kremlin, fue asesinada en su edificio de Moscú. El Estado guardó silencio durante días, y cuando habló, fue para ofrecer una versión tan escueta que no convenció a nadie. El vacío informativo fue llenado por rumores, teorías de conspiración y un ambiente de miedo. Así, el silencio estatal no solo protegió a los posibles responsables, sino que también envió un mensaje a quienes pensaban desafiar la versión oficial. En este clima, el Estado moderno ansía imponer claridad y control sobre el relato. No persigue la transparencia por convicción, sino por necesidad. Necesita una historia oficial sólida para afirmar su autoridad, sobre todo cuando los cimientos de la nación tiemblan. La información se convierte en herramienta de poder, y el silencio selectivo, en su arma predilecta. Los exfuncionarios como Compaoré son piezas incómodas y peligrosas. No por sus acciones presentes, sino por lo que saben. Alianzas enterradas, secretos, detalles que, divulgados, podrían reescribir la historia y desestabilizar la versión aceptada. En sistemas donde la narrativa dominante es vital para la supervivencia, estas memorias son amenazas latentes. Por eso el silencio no busca proteger a la sociedad ni honrar a la víctima. Es una táctica de contención, un muro improvisado para frenar una posible explosión de verdades que nadie quiere afrontar. El verdadero temor es perder el control de la narrativa, abrir expedientes que desgarren la memoria colectiva y permitan que el pasado irrumpe sin aviso, dejando al Estado sin respuestas. Sin embargo, este juego de silencios tiene consecuencias. Revelar demasiado pronto podría desatar reacciones impredecibles, revivir heridas, alimentar sospechas y debilitar aún más la autoridad institucional. Cada omisión gana tiempo, pero siembra desconfianza y erosiona la legitimidad estatal a largo plazo. Así, el precio de protegerse del propio pasado es la fragilidad creciente del sistema. El silencio, lejos de blindar al Estado, puede ser la grieta por donde todo se derrumba. El caso de Compaoré no es un hecho aislado, sino parte de un ciclo donde los silencios del poder terminan volviéndose insostenibles. Pronto, las fuerzas que buscan romper ese pacto de olvido comenzarán a moverse. El silencio actúa solo como un colchón momentáneo, pero la verdad, por más que se reprima, termina abriéndose camino. Si el Estado no controla la manera en que la verdad emerge, ésta buscará sus propias rutas, filtraciones anónimas, confesiones de antiguos cómplices o presiones externas, como las de organizaciones internacionales. Cuando los hechos salen a la luz de forma caótica, nadie puede anticipar qué nombres serán expuestos, ni cómo cambiará la interpretación de lo sucedido. El peligro es inmediato. La conversación pública puede centrarse en figuras concretas, en lealtades rotas y en decisiones que algunos preferirían mantener enterradas. Cuando se resquebraja el silencio, los antiguos pactos de protección se disuelven y cualquier implicado en el caso Compaoré queda vulnerable de un momento a otro.
Pero el riesgo no se limita a este caso. Si la verdad logra filtrarse aquí, se abre un precedente inquietante para quienes ostentan el poder. La sociedad podría exigir explicaciones sobre otras muertes o desapariciones que el Estado trató de borrar de la memoria colectiva. Esto generaría una presión constante para que más responsables den la cara y un escrutinio más riguroso del pasado cercano. Existe también una amenaza internacional. Si los detalles del caso escapan al control estatal y circulan fuera del país, ya sea en prensa extranjera, tribunales internacionales o informes de ONGs, el relato oficial se debilita. El Estado dejaría de ser el único narrador de su historia. Cada nueva voz erosiona su autoridad y abre grietas en la fachada de estabilidad institucional. En este contexto, los riesgos trascienden lo político, se vuelven existenciales. El Estado podría perder el monopolio sobre la memoria de su pasado, y con ello, ver cuestionada la legitimidad de su presente. Otros actores, exfuncionarios, testigos, incluso rivales, deben decidir ahora si hablar los protege o los condena. Así, lo que está en juego supera la reputación de un gobierno. Es la estabilidad de todo un sistema y la posibilidad de que la opacidad crónica de hoy se transforme en una fractura imposible de ignorar mañana. Pero ¿qué ocurre cuando el silencio ya no basta y la presión se hace insoportable? Es entonces cuando cada decisión puede cambiar el rumbo de un país. Silenciar el pasado es como comprar tiempo prestado. Tarde o temprano, la deuda se cobra y suele pagarse con la verdad que nunca se dijo. En contextos donde la transparencia se dosifica con cuentagotas, decidir qué revelar y qué callar puede contener una crisis por un tiempo, pero esa tranquilidad es efímera. El silencio no resuelve el pasado. Lo fermenta, y con cada día que pasa, corroe la legitimidad de cualquier sistema político. La historia de Yolande Vivien Compaoré es una advertencia viva para quienes han sostenido el poder. En sistemas donde los capítulos quedan siempre entreabiertos, ningún exfuncionario está a salvo. Años después de retirarse, pueden convertirse en detonantes imprevisibles. El olvido es frágil, nunca total ni seguro. Para la sociedad, la lección es aún más apremiante. Si la ciudadanía no exige memoria y rendición de cuentas, se arriesga a quedar atrapada en ciclos de impunidad que se repiten siglo tras siglo. No es solo cuestión de honrar la verdad pasada, sino de blindar el presente frente a la fragilidad institucional y la sombra constante de la sospecha. Un Estado que elige la omisión antes que la resolución siembra desconfianza y miedo, y cada día que pasa, erosiona la posibilidad de construir un futuro común. Cuando las respuestas no llegan, la incertidumbre se impone como regla, y el poder se desgasta desde dentro, invisible y constante. Ignorar las preguntas incómodas es un pacto peligroso. Si la sociedad deja de exigir verdad y transparencia, queda condenada a revivir escenarios de violencia política, desconfianza social y debilidad institucional. La historia enseña que lo no resuelto siempre regresa, bajo nuevos nombres y nuevas crisis. Pero el caso de Yolande Vivien Compaoré no es solo un episodio aislado. Es una grieta en el muro, y por ella asoman todos los fantasmas del pasado reciente de Burkina Faso. Para ilustrar las consecuencias de los silencios estatales, podemos mirar hacia Sudáfrica, tras el fin del apartheid. Allí, la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue el intento más ambicioso de enfrentar décadas de abusos y silencios oficiales. Se invitó a miles de víctimas y victimarios a contar su verdad, no para castigar, sino para sanar. El proceso fue doloroso, pero la apertura evitó que el pasado se convirtiera en una amenaza perpetua. No todos los países tienen la valentía de abrir sus archivos ni la madurez de escuchar las verdades incómodas. Burkina Faso aún no ha iniciado ese proceso. La verdad nunca se esconde para siempre. Solo espera, inmóvil en la penumbra, hasta que un país decide si tiene el coraje de mirarla a los ojos. ¿Está Burkina Faso listo para enfrentar su historia, aún sabiendo que cada secreto pendiente es una deuda con su propio destino? La muerte de Yolande Vivien Compaoré no fue solo el cierre de una vida, sino la apertura de una herida nacional
que nunca terminó de sanar. Los silencios oficiales, los archivos sellados, exponen una realidad incómoda. El pasado sigue siendo el mayor obstáculo para la estabilidad política. Ignorar esa historia, o distorsionarla, es un juego peligroso que pone en jaque la legitimidad y la confianza de toda una sociedad. La seguridad de quienes fueron poderosos, la salud del sistema político y la posibilidad de construir un mañana más transparente, todo depende de un solo hilo, el instante en que la verdad salga a la luz. El mayor riesgo no es solo lo que sucedió, sino cómo y cuándo se atreverá el país a contar su propia versión. Las naciones que no saldan sus cuentas quedan atrapadas en un ciclo donde el pasado, lejos de desaparecer, se convierte en amenaza permanente. No es únicamente justicia para una exministra. Es la pregunta de si el país puede imaginar un futuro sin las sombras de lo que eligió callar. El desafío está sobre la mesa. La estabilidad y la legitimidad de Burkina Faso dependen ahora de su capacidad para enfrentar, sin miedo ni reservas, el peso de su propia historia. Así, la pregunta ya no es solo qué ocurrió aquella noche, sino quién tendrá el valor de escuchar lo que tanto tiempo se ocultó. Pero ¿cómo romper el pacto del silencio? Existen pasos concretos que una sociedad puede tomar para abrir el camino a la verdad y la justicia. El primero es exigir investigaciones independientes, no controladas por los mismos actores que podrían estar implicados en los crímenes o en su encubrimiento. Por ejemplo, la participación de observadores internacionales o de organizaciones de derechos humanos suele aportar una mirada externa y neutral, capaz de resistir las presiones internas. En segundo lugar, es fundamental proteger a los testigos y a los denunciantes. Si las personas sienten que pueden hablar sin temor a represalias, la verdad comienza a salir a la superficie. Un ejemplo de esto se vio en Colombia, donde los acuerdos de paz incluyeron mecanismos de protección para quienes testificaban sobre crímenes cometidos durante el conflicto armado. Aunque imperfecto, el sistema permitió que voces antes silenciadas por el miedo encontraran un cauce seguro. El tercer paso es promover una memoria colectiva inclusiva. Esto implica crear espacios públicos para la discusión, conmemorar a las víctimas y garantizar que los relatos oficiales no sean la única versión aceptada. En Alemania, tras la caída del muro de Berlín, la apertura de los archivos de la Stasi permitió que miles de ciudadanos conocieran la verdad sobre la vigilancia y la represión. El proceso fue doloroso, pero sentó las bases para una democracia más transparente y robusta. En Burkina Faso, implementar estos pasos requeriría un compromiso real del Estado y una presión constante de la sociedad civil. No bastan los comunicados oficiales. Es necesario un diálogo abierto y sostenido, donde cada actor, gobierno, oposición, víctimas, ciudadanos, tenga voz y voto. La prensa también juega un papel crucial. En contextos donde el silencio es ley, el periodismo independiente puede convertirse en el único canal para la verdad. La cobertura internacional del caso de Khashoggi en Arabia Saudita, por ejemplo, obligó al Estado a dar explicaciones que nunca habría dado por iniciativa propia. La presión mediática internacional puede ser un catalizador para la transparencia en países donde la justicia interna es débil. Finalmente, la educación es un instrumento clave para romper los ciclos de silencio. Incluir la historia reciente en los planes de estudio, enseñar a los jóvenes sobre los peligros de la opacidad y la importancia de la memoria histórica, permite que las nuevas generaciones crezcan con herramientas para exigir verdad y justicia. En Ruanda, tras el genocidio, la educación en derechos humanos y reconciliación ha sido fundamental para evitar que el silencio vuelva a convertirse en caldo de cultivo de nuevos conflictos. El camino es largo y difícil, pero cada paso cuenta. La historia demuestra que los países que logran enfrentar sus sombras no solo honran a las víctimas, sino que también se blindan frente a futuros ciclos de violencia e inestabilidad. La transparencia no es solo un valor moral, es una garantía de supervivencia colectiva. Yolande Vivien Compaoré ya no puede hablar, pero su silencio forzado interpela a toda la sociedad. Cada pregunta sin respuesta es una invitación a mirar más allá de lo evidente,
a escarbar en las capas del pasado y a negarse a aceptar la versión oficial como única verdad posible. La decisión está en manos de todos. ¿Será Burkina Faso otro país atrapado en el círculo de la omisión? ¿O tendrá el coraje de abrir los ojos, escuchar las voces acalladas y enfrentar, por fin, el peso de su propia historia? La respuesta, como siempre, está en el eco persistente de lo que se elige callar, y en la valentía de quienes decidan, por primera vez en mucho tiempo, romper el pacto del silencio.